Los que estuvieron el día de ayer, pues nuevamente sean bienvenidos. Vamos a continuar con esta segunda jornada técnica referente al uso de nuestros softwares en el apartado de análisis estructural. El día de ayer, los que no pudieron estar con nosotros, les hago un breve resumen de lo que hicimos. Empleamos nuestro software SIPE 3D, que es una herramienta de SIPE Ingenieros, el cual nos permite generar un análisis y diseño estructural, principalmente para estructuras de geometría genérica, industrial, cartel publicitario, puente peatonal. El día de ayer generamos una pequeña estructura, en este caso una nave, una pequeña nave industrial, en donde les mostré las prestaciones de nuestros softwares, la utilización de los códigos de diseño que tiene cargado el software, la generación de planos, documentación, memorias de cálculo, etcétera. El día de hoy lo que vamos a hacer es continuar desde acá, desde este modelo que he generado, para posteriormente realizar el análisis de conexiones, ¿de acuerdo? Voy a iniciar compartiendo la pantalla y por favor solamente me avisan si puedo. Ahí está, ahí deberían de poder visualizar la pantalla. Si es así, por favor, solo confírmenme. Sí, se ve perfecto, ingeniero. Muy amable, listo. Bien, bueno, entonces esta es la estructura que generamos el día de ayer. Básicamente fue esta especie de nave industrial. Realmente no fue muy complejo. Utilizamos algunos perfiles de tipo doble T. Utilizamos perfiles de tipo canal para los largueros. Y bueno, la intención fue básicamente visualizar qué podemos nosotros llegar a realizar con nuestro software IP3D. Les mostré que podemos nosotros generar la verificación estructural de cada elemento en particular. Acá pudimos utilizar elementos de hormigón, vimos cómo el software generó una propuesta de armadura, vimos también la parte de fundaciones bueno, evidentemente lo puede llegar a generar nuestro software. Y bueno, el día de hoy lo voy a indicar, la idea va a ser básicamente ahora pasar esta información a nuestro software CP Connect. Bien, bueno, para ello yo voy a valerme con la plataforma BIM-Server.Center. El día de ayer también se las presenté. Esta plataforma está concebida principalmente para el tema del intercambio de información. CIP Ingenieros desarrolló esa plataforma para que nosotros podamos de forma fácil compartir información, ya sea de análisis, información geométrica, información de diversas características para integrar en diferentes disciplinas. Entonces, el flujo de trabajo es el siguiente. Una vez que yo ya verifiqué que toda la estructura esté en orden, al menos a nivel global, ya revisé la parte de desplazamientos, condiciones de servicio, flechas, ya revisé la parte de resistencias y bueno, todo está en orden. Lo que tenemos que hacer ahora es exportar esta información a nuestra plataforma BIM Server. SIPE 3D tiene un botón en la parte superior que se llama BIMServer.Center. Aquí vamos a utilizar el botón de vincular. Bien, este botón nos va a habilitar esta ventana en donde nosotros vamos a poder enlazar este proyecto a la nube. Nosotros le llamamos la nube a BIMServer.Center. Acá lo que tendré que hacer entonces es utilizar el botón de selección del proyecto y voy a decirle al sobre que quiero generar un nuevo proyecto en la nube. Lo único que estamos haciendo es generar una especie de carpeta en la plataforma BIMServer.Center. Esta carpeta yo la voy a administrar y yo tengo el control de decir quién puede participar en este proyecto y evidentemente quién no. Tengo las opciones de visualización. BIMServer.Center es una especie de red social también. Básicamente nosotros podemos publicar esta información con el fin de que algún otro usuario de la misma plataforma tenga algún tipo de especialidad, por ejemplo, instalaciones hidráulicas. Bueno, esta persona podría llegar a invitarnos o pedirnos, perdón, solicitarnos alguna colaboración para instalaciones, por ejemplo. Bueno, esto evidentemente si yo he decidido compartir el proyecto como público, ¿bien? Si no, evidentemente solamente lo vamos a hacer a través de nuestra red de trabajo cercana. Bien, acá vamos a indicar un nombre, en este caso el día de hoy. Ahí está. Acá indicamos el tipo de proyecto que vamos a desarrollar. Profesional en mi caso, puedo indicar visible para todos los usuarios y gestión de solicitudes de colaboración abierta. Puedo indicar alguna descripción si así lo deseo.
Entonces, de esta forma, lo que estamos haciendo es simplemente generar una carpeta en la plataforma. Bien. Bueno, entonces lo que hay que hacer a continuación es exportar esta información. Para ello, lo que voy a hacer es utilizar en la parte de BIM-Server.Center el botón de compartir. Activo el botón compartir y acá le indico el nombre del proyecto que quiero compartir. En este caso, estructura, que viene por defecto, aunque puedo indicar un detalle más completo, alguna descripción y ojo acá porque tenemos este botón importantísimo, exportar los esfuerzos para el cálculo de las uniones. Este botón nos va a permitir hacer lo que indica, es decir, después de haber generado un análisis, nos va a llevar esta información en formato IFC. Es decir, voy a tener información referente a los elementos estructurales, materiales, secciones, espesores de placas, etcétera. Y tengo también la posibilidad de enviar esta información de análisis de esfuerzos para posteriormente generar el cálculo de conexiones con el software CPConnect. Voy a pulsar el botón aceptar y vamos a empezar a ver que el software lo que hace es básicamente empezar a subir esta información. Bien. Al finalizar, el software me estaría indicando que la compartición del archivo se ha realizado con éxito. El tiempo de compartición va a depender o va a durar, depende del tipo de proyecto que estamos generando. Si es una obra muy grande, bueno, puede llegar a tardar un poco más en subir la información y también va a depender mucho de la parte de conexión a Internet. Bien. Perdón, ya andaba viendo si había comentarios. Perdón, ahí estaba viendo que tenían problemas con el audio algunos. Bueno, bien, entonces una vez hecho esto, yo voy a ir al software CPConnect, que en este caso ya está abierto. ¿De acuerdo? Acá tengo diferentes proyectos ya trabajados, ya estudiados, ya analizados. ¿Cuál es la forma de trabajar en CPConnect? Bueno, tendría que iniciar un nuevo proyecto. ¿De acuerdo? Esta aplicación, vale la pena, perdón, aclararlo. Esta aplicación también la encontramos en la plataforma BIMServer.Center. ¿De acuerdo? Cuando ustedes ingresan a esta página o esta plataforma, tienen en la zona de aplicaciones y acá tienen la tienda. ¿De acuerdo? En la tienda entonces van a poder localizar esta aplicación. CPConnect. Entre ellos, pues tenemos Strobe Steel, CPCAD, Strobe Imager Walls para el diseño de muros de cortante, Rivar para generar armaduras de elementos de hormigón, en IFC, CP3D, que es el software que utilizamos, muros en ménsula, bueno, en fin, una serie de aplicaciones atendiendo a diferentes rubros. Bien, entonces desde acá nosotros encontramos esta aplicación. Si ustedes quieren conocer un poco más acerca del software, yo les recomiendo que se metan a BIMServer.Center, ya sea de este software o cualquiera, se metan a BIMServer.Center y cada vez que ustedes seleccionen alguna aplicación, van a tener el botón que se indica como sitio web de la aplicación. Al pulsar este botón, ustedes van a ir directamente a la página en donde se describe la información de la herramienta que están consultando. Y la ventaja que tienen de esto es que tienen mucha información ya cargada. Acá en la parte de recursos de aprendizaje, ustedes tienen videos tutoriales, webinars, en algunos casos tienen manuales de usuarios, documentos técnicos, etcétera. Entonces, acá van a poder encontrar guías de inicio rápido, tutoriales, webinars, manuales, etcétera. Toda la información que está al momento disponible para cada aplicación. Y esto es gratuito, no tienen que pagar absolutamente nada por esta información que ya está cargada. Y bueno, eso es algo interesante. La página ya pone a disposición de usuarios o no usuarios toda la información para que conozcan más acerca de nuestras herramientas. Bien. Bueno, voy a iniciar un nuevo proyecto, en este caso en CPConnect. Otra cosa importante de aclarar es que este software tiene la posibilidad de trabajar bajo la vinculación a través del flujo de trabajo PenBIM, es decir, a través de la aplicación BIMServer.Center o sin ella. No estoy obligado yo a trabajar en ningún proyecto con la plataforma. Siempre van a encontrar en la parte superior el botón de vincularse a un proyecto que está por defecto, pero lo pueden desactivar. Si ustedes deciden desactivarlo, lo que van a hacer es trabajar con todas las prestaciones que incluye la herramienta para generar el modelado de la conexión, la geometría, los esfuerzos, las hipótesis, etcétera. Si ustedes deciden vincularse con un proyecto de BIMServer.Center a través del software CP3D o CPCAD, van a encontrar que tienen muchas ventajas.
no van a tener que modelar de nuevo la conexión, no van a tener que importar o describir materiales, no van a tener que generar geometrías, tampoco van a tener que generar hipótesis, combinaciones, ni carga de esfuerzos. Eso ya se hace todo de forma automática a través de esta vinculación. Entonces, la realidad es que con CP3D y CPCAD nosotros tenemos mucha información que se importa y esto evidentemente constituye un ahorro de tiempo en el proceso de análisis y de cálculo. Yo lo voy a hacer vinculado, evidentemente, porque ya creé el proyecto en mi server y les mostraría las formas que tendrían de trabajar si no tuvieran este tipo de vinculación. Vamos a utilizar el botón de seleccionar el proyecto y yo voy a seleccionar el proyecto que he creado, que es este de acá. Pulso el botón aceptar y a continuación el software lo que estaría haciendo es localizar que hay un proyecto ya cargado en esta carpeta, ejemplo 140623. Acá me indica cuál es el proyecto y en este caso es un proyecto de tipo estructural, o bueno, tiene el nombre estructura e identifica que es de cálculo de estructuras. Activo el botón de importar y acá tengo la opción de generar automáticamente los nodos. Para mi caso lo voy a destildar porque yo les quiero mostrar cómo se hace de forma manual. Pulsamos el botón aceptar y lo que hace el software entonces es empezar a recopilar, perdón, la información que le va a ser de utilidad para el cálculo de conexiones. Bien. Aquí viene entonces también otra cosa interesante. Vemos que el software empieza a localizar los diferentes tipos de elementos estructurales que hemos empleado en este proyecto. Desde perfiles de tipo cajón, de tipo doble T, perfiles de acero, bueno, acá lo estoy identificando como acero laminado, pero la realidad es que podemos modificar el tipo de perfil. Acá en este caso el software lo está identificando como acero laminado, pero yo lo había descrito desde mi proyecto como un material de acero conformado. ¿De acuerdo? Esto se puede modificar sin mayor problema. Entonces el software importa la descripción, el material, aquí me importa el número de piezas que empleamos y evidentemente la sección transversal del elemento. Bien, acá si yo no quiero importar algún perfil o algún elemento, pues simplemente lo destildo. En mi caso, evidentemente quiero importar todos los perfiles y materiales que estén asociados a este proyecto. Pulsamos el botón aceptar y el software lo que hace es simplemente importar la información de este modelo. Bien. Y este es el entorno de trabajo de CP Connect. ¿De acuerdo? Es así. Vamos a ver que tenemos en la parte central el modelo alámbrico que hemos nosotros constituido desde CP3D, desde acá. Es exactamente el mismo modelo. Tenemos en la parte izquierda otras dos ventanas. La ventana superior es para mostrarme la lista de todos los nudos que se han creado. Y en la parte inferior es para mostrarme la vista tridimensional de esos nodos. Bien, en la parte superior yo tengo cuatro grupos. Grupo de proyectos, grupo de nodos, grupo de unión y grupo de cálculo. Bien, en la primera parte de grupos de proyectos configuro normas y configuro materiales. En el segundo grupo estaría generando los nudos que se identifican en el proyecto. En la tercera parte del grupo yo voy a empezar a generar el modelo de las conexiones. Y en el último grupo pues puedo generar cálculo de conexiones en masa o por agrupaciones. Bien. Del lado derecho yo tengo algunos comandos que son vista de errores y opciones de visualización en el modelo. De momento es alámbrico, lo puedo cambiar a una vista extruida, es decir, en 3D. Puedo activar o desactivar la vista de uniones y, bueno, otras funciones. Del lado superior en la parte derecha, en la parte más arriba, pues tengo otras opciones para visualización, para edición, etcétera. Bien. Entonces, y bueno, del lado derecho, acá en esta zona, tengo el grupo de BIMServer.center, que no es más para ya sea actualizar la información del modelo principal o exportar la información que yo he generado. Esto es interesante porque si yo decido al final, por ejemplo, vamos a pensar que en el proyecto me dijeron que quitar esta columna, que no la quieren. Bueno, tendría que quitar la columna, tendría que volver a recalcular los perfiles de acuerdo a esta nueva condición y desde acá yo podría utilizar el botón de actualizar. Esto es importante, ¿por qué? Porque la actualización se hace de una forma muy fácil, es decir, pulsamos el botón de actualizar, se vuelve a cargar la información del modelo y bueno, en mi nuevo modelo tendría nuevos valores de esfuerzos, nuevos elementos estructurales y todo eso se importaría de forma automática. No tengo que cambiar absolutamente nada yo, más que utilizar el botón de actualizar.
Por tanto, si se cambia un perfil, si hay una nueva redistribución de esfuerzos, el software los captura de forma automática sin necesidad de que yo haga ningún cambio de forma manual. Eso es una ventaja de trabajar en este flujo colaborativo. Si no lo hiciera así, ¿qué tendría que hacer? Pues evidentemente yo cambiar esos valores. Perfiles, materiales, esfuerzos, etcétera. Bien, entonces tenemos muchas ventajas realmente de trabajar en este flujo abierto. Bien, entonces vamos a empezar en el tema de generación de conexiones. Lo primero que hay que hacer es revisar la parte normativa. En la parte superior del lado izquierdo tengo el botón de normas. Desde acá entonces yo voy a ver que tengo tres tipos de materiales: acero, madera y hormigón. En el caso de acero, yo de momento tengo disponible los siguientes códigos. En este caso, NBR, que es el código de Brasil, AISC 36016, que es de Estados Unidos, este de acá que no me acuerdo cuál es, código estructural, en este caso de España, acuérdense que estamos trabajando con software español, y bueno, algunos eurocódigos. Bien, tenemos para el caso de madera, el eurocódigo de momento de 1995, y en el caso de hormigón, pues tenemos el eurocódigo 92 y el del 2019 del ACI 318. Entonces el software me va a permitir comprobar tres tipos de elementos o de materiales: acero, madera y hormigón. Noten que en el caso de acero y hormigón yo tengo algunos factores que están acá, que son factores de resistencia. Bien, por defecto, al seleccionar un código de diseño, el software estaría modificando la información que tengo en la parte inferior, referente a coeficientes de reducción o algún otro tipo de coeficientes que se debiera de emplear en los códigos que estamos utilizando. ¿De acuerdo? Entonces, para el caso de la AISC de Estados Unidos, aquí tengo factores de reducción de resistencia para placas y perfiles, tornillos, soldaduras y coeficiente de desplazamiento. Bien. Adicionalmente, yo tengo la posibilidad de modificar estos valores para el tema del análisis de rigidez rotacional. También en la parte de hormigón, yo tengo modificación en cuanto a factores de resistencia y, bueno, estos valores yo los puedo modificar según criterio personal, o respetar los que ya vienen del mismo código. Bien. Entonces, primeramente selecciono el código que voy a emplear, puedo activar el botón de grabar con opciones por defecto para que cada vez que inicie un proyecto, el software sepa que va a trabajar con estos códigos y con estas configuraciones. Bien, de acá pues nada, hago esa modificación. Sí, ahí está. Bueno, en este caso voy a utilizar el de los códigos de Estados Unidos. Y después tengo este botón de acá que son bibliotecas. Al activar este botón yo voy a encontrar dos cargas de bibliotecas. La primera sobre resistencia de materiales y la segunda sobre geometría de elementos estructurales que intervienen en la generación de una conexión. Bien, entonces para el primer botón, por ejemplo, yo cargaría resistencia de materiales para perfiles y para placas. Bien, para el segundo es tornillos, para el tercero son anclas, para el cuatro son concretos u hormigones. Para el quinto sería maderas, y bueno, evidentemente eh, tirafondos, pernos y demás para elementos de madera. Entonces, yo tendría que generar uno a uno en mis bibliotecas las diferentes resistencias de materiales que quisiera emplear. Bien. Lo mismo en la parte inferior. Yo tendría que seleccionar pues geometría para perfiles, geometría para tornillos, geometría para anclas, geometría y resistencia para electrodos, y bueno, todo lo demás de madera. Entonces, esta configuración de información la tendría que hacer solamente una vez. Una vez que yo ya haya cargado toda la serie de materiales y geometrías para la generación de conexiones, yo tengo estos botones que están del lado derecho. Estos botones me van a permitir exportar la configuración que actualmente tengo, y con este botón de acá voy a poder importar esa configuración. Esto para futuros proyectos. Por tanto, cuando vuelva a generar un nuevo proyecto en CPConnect, yo tendré la posibilidad de utilizar el botón verde, este de acá con la flecha verde, para importar de un fichero previamente exportado. O mejor aún, si así lo deseo, puedo utilizar este botón, el primero de la carpeta, para poder yo seleccionar un fichero previamente exportado como valores iniciales en cada obra nueva que vaya generando. Bien, entonces realmente esto solamente lo tengo que hacer una sola vez. Sepan que la ventaja de trabajar de forma colaborativa a través de BIM-Server.Center es que al menos yo ya importé o ya se importaron de forma automática algunas resistencias de perfiles, de placas, algunas resistencias sí, principalmente perfiles, ¿de acuerdo?
y geometrías, evidentemente, de esos perfiles. Aunque yo con este botón de acá, importar configuración que tengo del lado derecho en la parte superior, puedo importar una configuración ya preestablecida. Una configuración de tipo europeo, uno de Estados Unidos en unidades métricas o unidades inglesas, de Brasil y Reino Unido. Bien, de momento voy a utilizar una configuración preestablecida de Estados Unidos. Bien, por lo tanto, si yo consulto la resistencia de material, pues ya tengo diversos valores de resistencia de material que obedecen a los estándares de Estados Unidos. Lo mismo para tornillos, lo mismo para anclas y bueno, así sucesivamente para soldaduras también, geometrías de anclas, etcétera. Bien, entonces esta carga de información, lo vuelvo a indicar, solamente se genera una sola vez. ¿De acuerdo? Pulsamos el botón aceptar y bueno, yo ya cargué normativas, ya cargué materiales y lo que empieza o por donde empezamos, más bien dicho, es por la generación de nudos. Bien, bueno, primero para esto es importante saber qué es un nudo. Un nudo para el software CPConnect no sería más que ya sea un punto de vinculación exterior, es decir, un punto en donde la estructura tiene un cierto apoyo con el exterior, ya sea una zapata, un pedestal, un elemento existente, etcétera. Entonces, ese sería un nudo. O también se puede catalogar como un nudo a la intersección entre dos o más perfiles. ¿De acuerdo? Entonces, donde existe intersección o interacción entre dos o más perfiles, ahí podría ser un nudo. Bien. Entonces, por ejemplo, voy a activar el botón de más y aquí lo que voy a hacer es seleccionar, por ejemplo, este de acá, este de la esquina. Selecciono este perfil con clic izquierdo selecciono este otro perfil y con clic izquierdo selecciono este otro perfil. De momento estoy seleccionando tres piezas, la columna y las dos vigas. De acá doy un clic derecho y noten que me lleva el software a esta ventana que se titula nudo. ¿Qué es lo que está pasando? El software lo que está haciendo ahora es identificar que estos perfiles o estas líneas que acabo de seleccionar forman parte de estos perfiles. Bien, entonces el software ya está identificando un nudo. Acá podré indicar el título del nudo, podría ser tipo A, unión tipo 1, unión tipo 2, etcétera. Y noten que del lado izquierdo yo tengo una lista de perfiles, B1, B1 y B2. Bien, yo puedo cambiar si así lo deseo la referencia, CM1, por ejemplo. Acá en lugar de B1 le digo BM1, por ejemplo, acá BM2. Esto es importante porque de esa forma vamos a poder etiquetar tanto en los planos como en las memorias de cálculo. Entonces, bueno, noten que el software lo que ha hecho es registrarme esta geometría de nudo, ¿de acuerdo? Esta geometría o esta intersección de piezas constituyen un nudo que es ahora posible de resolverse su conexión. Bien, y noten que el software me indica el tipo de elemento, en este caso es un elemento de sección tubular, el material ya lo importó, como lo vuelvo a indicar, ya no es necesario hacerlo, ya lo he importado, así como la sección transversal. Noten que vamos a tener dos botones. Estos botones grandes me van a servir para que cuando yo los seleccione con un clic izquierdo pueda configurar diferentes propiedades, ya sea de resistencia o de materiales. Y estos botones de 3 puntos me van a servir para yo importar alguno de biblioteca, de los que previamente habré generado en la biblioteca o importados desde la biblioteca. Bien, entonces el software ya sabe que este perfil CM1 que se está iluminando de color azul del lado derecho es una columna de tipo HSS, esa es la perfilería de 8 por 8 por un cuarto. Y acá abajo el sobre me muestra posición. Básicamente, si el perfil tiene alguna rotación, algún desplazamiento en X, Y o Z, algún ángulo de giro alrededor del eje Z o algún ángulo de giro respecto al plano X, Y. Bien, y esto es importante, ¿por qué? Porque de esta forma yo voy a poder modificar la posición en el espacio de estos elementos. ¿Vale? Entonces, con esto bastará simplemente pulsar el botón aceptar y noten que el software primeramente me enlista el nudo aquí del lado izquierdo, me muestra la geometría del nudo en la parte inferior del lado izquierdo y en la zona general de vista me muestra esta especie de pirámide de color magenta. Bien, ahí esta referencia indica que hay un nudo ya previamente definido. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo hubiera querido trabajar de forma exenta el flujo de trabajo PenBIM? Bueno, si hubiera querido trabajar de forma aislada,
yo lo que tendría que haber hecho es utilizar los comandos que tengo en la parte inferior, ¿vale? Eso no se los comenté, pero es importante. Si yo trabajo con el flujo abierto OpenBeam, estos botones son los que debería de utilizar. Bueno, desde acá, desde nudo hasta unión. Estos son los botones que debería utilizar para trabajar con el mismo modelo. Si yo trabajé de forma exenta al flujo de trabajo OpenBeam, es decir, no quise trabajar con la plataforma, yo debí de haber utilizado los botones que tengo en la parte inferior. ¿De acuerdo? Ambos botones o ambos botones van a estar funcionando para exactamente lo mismo. Bien. Entonces, lo dicho, ¿qué pasa si yo eh, hubiera querido trabajar de forma exenta? Bueno, lo que tuve que haber hecho es, en lugar de utilizar este botón para seleccionar desde el modelo las piezas que intervienen en la conexión, tuve que haber utilizado el botón de añadir. Con este comando de añadir, lo que tendría que hacer es indicar la referencia del nudo, tipo 1, por ejemplo, y con el botón más tendría que empezar a cargar perfil por perfil. Este, por ejemplo, sería mi columna número 1. Acá le indicaría qué tipo de material estoy utilizando: acero laminado, acero conformado, elementos tubulares o madera. Bueno, en mi caso, el CM1 era un perfil tubular. Y acá con el botón de material, con este botón de 3 puntos, puedo importar el material de biblioteca o crearlo con el botón blanco. ¿De acuerdo? Ahí yo estoy importando. Y ahora la sección, nuevamente, o la creo con el botón blanco o le importo. Aquí noten que el perfil es de Estados Unidos, entonces pues ya lo tengo disponible porque importé una referencia de bibliotecas de Estados Unidos. Entonces, bueno, acá lo tengo. ¿De acuerdo? Y noten que más abajo tengo otras configuraciones: posición, rotación, etcétera. Aquí tendría que rotar este perfil. Noten que ya se generó del lado derecho. Roto este perfil. A ver. Bueno, aquí es rotación alrededor del eje X local, ¿vale? Acá abajo, importantísimo, noten que tenemos estos ejes. Estos ejes son exactamente los mismos que los que vimos en CIP 3D, ¿vale? El color rojo obedece al eje X, este de acá; el color verde obedece al eje Y el color azul obedece al eje Z. Entonces, nada, ahí yo ya tengo una clasificación este, de ejes globales. Y los ejes locales, pues también tienen exactamente la misma referencia. Bueno, acá entonces haría un giro alrededor de algún eje. Aquí noten que está alrededor del eje Z global. Debe ser este de acá. Voy a indicar 180, 90, voy a indicar. Vean, noten, ahí ya estoy rotando el perfil para que quede como una columna. Y nada, tendría que seguir generando los elementos. Vamos al botón de añadir. Aquí vamos a indicar BM1. Y nada, otra vez selecciono el tipo de material, la sección, indico la calidad o la resistencia de los materiales e indico si existe algún perfil o si no lo creo. ¿De acuerdo? Y bueno, así tendríamos que empezar a generar el nudo de forma manual. En este caso, pues ya no fue necesario porque como lo vemos, pues esa información ya está importada desde CIP 3D. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de las ventajas de empezar a trabajar mediante este flujo. Bien, hasta acá vamos bien. ¿Hay alguna duda, pregunta o comentario de todo esto que les estoy mostrando? Por favor, si alguien quiere participar o si alguien tiene alguna duda de todo esto que les estoy mostrando, háganmelo saber. Ok, me dicen que todo perfecto. Bien, ok, me dice Daniel, perfecto. Bien, pues bueno, vamos a continuar. Bien, bueno, entonces vamos a ver que ya tenemos la generación del nudo. Y bueno, este ejercicio lo podríamos hacer para otros nudos. Vamos al botón de nuevo, seleccionamos una serie de piezas que conforman un nudo, damos clic derecho e indicamos una nueva referencia. Por ejemplo, nudo 2. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Yo podría continuar con la selección de materiales. Este sería el nudo 3. Bueno, 3, por ejemplo.
y el de acá sería nodo 4, ¿vale? Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque sepan que ustedes pueden generar agrupaciones, ¿de acuerdo? Eh, en este caso, yo ya sé que estos perfiles son iguales, es decir, esta viga es igual a esta, y esta viga de acá es igual a esta, y esta columna es igual a esta. Entonces, yo podría llegar a generar una agrupación. ¿Cómo hacemos las agrupaciones de nudos? Con estos botones: agrupar, desagrupar y agrupar automáticamente. Bueno, yo voy a utilizar el primer comando de agrupar. Selecciono este botón y selecciono un nudo tipo. En este caso selecciono este de acá y el software de forma automática me va a iluminar cuáles son los que se pueden llegar a agrupar. Bien, ojo, que para que se pueda llegar a agrupar, sí o sí deberá ser idéntico en posición, geometría y, bueno, evidentemente otras características. De momento, como yo tengo estos perfiles con disposición invertida, es decir, en espejo, pues bueno, el software no identifica alguna posible agrupación, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver si más adelante podemos generar una agrupación. Pensé que por acá me iba a dar una posibilidad de agrupar, pero bueno, ya vi que no me dejó. Bueno, no hay ningún problema. Vamos al nudo, el primer nudo que generamos, que es este de acá, tipo 1. Bien. Una vez que yo definí la geometría del nudo, vamos a utilizar el comando de editar, este botón de acá. Selecciono el botón de editar y a continuación voy a seleccionar un nudo. En este caso voy a seleccionar este nudo de acá que acabo de crear. Lo selecciono y el sobre inmediatamente me lleva a esta nueva ventana. Esta ventana se compone de 3 fichas: la ficha modelo, la ficha cálculo y la ficha láminas, ¿de acuerdo? En la parte de modelo es donde básicamente vamos a generar la modelación de la conexión. Bien, la parte de cálculo se va a encargar de generar este análisis de tensión de formación, rigidez rotacional o pandeo. Y la parte de láminas es para la generación de planos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos primeramente a tratar la ficha de modelo. En esta zona yo voy a encontrar la zona o el grupo de operaciones. Todos estos botones, el software les llama operaciones. ¿De acuerdo? ¿Qué es una operación? Pues básicamente es una función que se le va a asignar a ciertos elementos. Es decir, es una adecuación que se le va a asignar a algún perfil o a una serie de perfiles. Bien, estas operaciones están pensadas para la resolución de diferentes tipos de elementos en cuanto a conexiones. Para acero con hormigón, para madera con madera, madera con acero, madera con hormigón, etcétera. Hay diferentes tipos de combinaciones que podemos llegar a generar con estos 3 materiales. No se los dije, pero bueno, evidentemente creo que ya lo intuyeron cuando vieron la parte de normativa de madera. El software también puede resolver conexiones de madera, ¿de acuerdo? Entonces, estas operaciones están pensadas para generar diversas operaciones a elementos que forman parte de una conexión. Tenemos plano de referencia. Es un simple plano que nosotros podemos materializar en el modelo como elemento auxiliar. Tenemos la generación de barras, que ojo, aquí importantísimo, ¿eh? Esta opción de barra nos va a permitir generar una barra, pero no una barra que contenga esfuerzos, sino una barra que forme parte de la unión. Por ejemplo, si yo tuviera esta conexión como articulada y solamente quiero un elemento que me permita asentar esta viga, pues podría utilizar una angular soldada a la cara de esta columna y soldada a la cara de esta viga, y bueno, ahí tengo ese asiento, ¿de acuerdo? Este elemento en sí no es que contenga esfuerzos, es decir, no forma parte de este modelo, sí, no forma parte de este modelo, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a pensar que yo quisiera solamente, bueno, acá, si yo quisiera solamente una especie de asiento, pues yo pudiera modelar un perfil angular, algo así más o menos, ahí perdón el dibujo, pero a ver si me doy a entender. Este podría ser un perfil angular, no sé, de 2 pulgadas por 2 por 3 octavos, no sé, ¿de acuerdo? Bueno, esta pieza de acá se puede definir en CPConnect no como un elemento que contenga esfuerzos. De hecho, el elemento que contiene el esfuerzo es este de acá y este de acá.
Este de acá es simplemente un elemento auxiliar, ¿de acuerdo? Entonces a eso nos referimos con introducción de barras acá. Tengo la posibilidad de generar alguna placa, ajuste de perfil, recorte de perfil, chapa frontal, recorte de placa, modificación de esquinas de placas, tornillería, soldaduras, aberturas, hormigón, anclajes, rigidizadores y otros botones pensados en la utilización de uniones de madera, ¿vale? Cada operación tiene subfunciones que me van a permitir asignar de forma correcta la función que quiero asignar al elemento deseado. Bien. Esto es en cuanto al grupo de operaciones. En cuanto al grupo de edición, yo tengo la posibilidad de controlar la longitud de los perfiles que participan o que integran la parte de la conexión. El software lo hace de forma automática, ¿de acuerdo? El software, una vez que nosotros generamos la importación desde Beam Server, calcula esa longitud necesaria para el tema de la generación de conexiones. Si quisiéramos prolongar más esta longitud, pues bueno, se puede hacer. Tengo opciones de visualización para controlar si quiero que esto siga viéndose así en elementos sólidos, transparentes, alámbricos, etcétera. Tengo la posibilidad de medir, esto me va a servir para el tema de las conexiones, y la zona de bibliotecas. Esto está interesante porque una vez que yo ya haya definido la serie de operaciones para la generación del nudo, tengo la posibilidad de aprovechar estas operaciones para diferentes tipos de nudos en mi mismo proyecto. O aún mejor, tengo la posibilidad de utilizar todas estas operaciones definidas para futuros proyectos. Es decir, lo que voy a hacer es una biblioteca de conexiones. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a empezar a utilizar las operaciones para que vean de qué va, cómo funciona y, bueno, evidentemente las prestaciones que tenemos. Voy a utilizar el primer comando de ajuste. Bien, voy a utilizar la operación ajustar barra y acá el software le va a identificar con una etiqueta y va a tener el botón del check. Este botón del check, ¿para qué sirve? Para habilitar o deshabilitar la función. ¿De acuerdo? Entonces, acá yo puedo cambiar el nombre. Es importante el nombre de la operación porque de esta forma voy a poder identificar de una forma mejor este, la, la- las referencias en memorias de cálculos o incluso en planos, ¿de acuerdo? Yo voy a utilizar entonces el ajuste 1. Si quiero cambiar el nombre, le doy doble clic y acá lo renombro. Entonces, este es el ajuste número 1. Voy a decirle sobre el primer comando. Aquí me pregunta qué barra quiero ajustar. En mi caso será, por ejemplo, la que referencié como CM1. Bien. Y acá me pregunta ajustar a, puedo ajustar a una barra, a una placa o a un plano. En mi caso será a otra barra. En este caso sería a la viga que yo referencié como BM1. ¿De acuerdo? De forma automática, el software estaría asignando diferentes tipos de ajuste a la cara más cercana, a la más lejana, al ala superior, al inferior o al alma. En mi caso, yo lo voy a indicar como, bueno, por defecto se activó a la cara más cercana y el software, ¿qué es lo que hace? Está recortando el perfil a la cara más cercana y en este caso es el patín inferior de esta viga. Bueno, en mi caso le voy a indicar que a la cara más lejana, ¿de acuerdo? Que sería el patín superior. Como yo quiero generar una serie de placas en la parte superior e inferior de mis perfiles, pues sabré que tengo que tener una prolongación de esta columna para poder colocar tanto la placa como las soldaduras. Entonces le voy a indicar que quiero generar un desplazamiento de la geometría de esta pieza. En este caso va a depender de los ejes locales. Si yo indico 100 milímetros, es decir, 10 centímetros de forma positiva, pues el software lo que hace es recorta pero hacia abajo. ¿Por qué? Por los ejes locales. ¿Cómo consulto ejes locales? Desde la opción de visualización. Acá activo el botón de ejes, es decir, enciendo esta capa en perfiles. Acá puedo generar transparencias, pulso el botón aceptar y el software me muestra lo siguiente. ¿De acuerdo? Noten que el eje local de esta pieza, de la columna CM1, está definida de esta manera. Y acá, siguiendo exactamente la misma convención de signos que tengo de CIP 3D, sé que desde este punto hacia abajo es positivo, desde este punto hacia acá es positivo y desde este punto hacia acá es positivo. Y evidentemente sé que esto es X, este de acá es Z y este de acá es Y. Por lo tanto, el desplazamiento que estoy efectuando es 100 milímetros positivo hacia abajo. Por eso se recorta el perfil. Tendré que indicar menos 100 para que pudiera recortarse según mi criterio. ¿Vale? Y bueno, yo esto evidentemente ya lo sé. Lo que voy a hacer es simplemente desactivar estas visualizaciones. Le voy a indicar entonces en mi caso menos 50 milímetros. Bien. Noten que el software lo que está haciendo es un recorte
manteniendo la pendiente de la viga BM1. ¿Qué pasaría si yo no quiero esto? ¿Qué pasaría si yo quiero un recorte horizontal? Bueno, tengo otras opciones. Puedo activar el botón de plano de referencia y el software lo que hace es generarme este plano. Bien. ¿En qué posición está colocando este plano? Pues lo estaría colocando en el nudo teórico del modelo analítico. Finalmente esto se traduce como una barra, esta de acá también como una barra y esta de acá también. Dependiendo del punto de inserción y demás criterios, pues el software lo que haría es generar un nudo teórico. Bueno, acá este plano lo que puedo hacerle es decirle que quiero modificar su desplazamiento en Z global, por ejemplo 100 milímetros hacia arriba. Bien. Bueno, de acá ya vi que no es suficiente, vamos a 200 y noten que ahí el software lo que está haciendo es colocar este plano en esta posición. Lo voy a indicar a 180 milímetros. Creo que sí, sería suficiente con eso. Bueno, si ese fuera el caso, entonces noten que yo lo que tendría que hacer es utilizar el comando de ajuste, pero a un plano de referencia. Ahora, aquí es donde abro otra paréntesis porque aquí es donde voy a denotar que es importante el orden de las operaciones. Si yo quisiera hacer el ajuste respecto al plano que acabo de crear y si selecciono la opción de plano, el software me va a indicar que no hay ningún plano. ¿De acuerdo? Fíjense que aquí estoy tratando de seleccionar un elemento plano, ya lo creé, pero no está. ¿Por qué no está? Porque el orden de las operaciones influye en la generación de la conexión. En mi caso, lo que tendría que hacer es cambiar el orden de las operaciones con estos botones. Por lo tanto, voy a seleccionar plano, lo cambio de posición y si voy nuevamente al comando de ajuste, me voy a dar cuenta que ya tengo la posibilidad de seleccionar un plano. ¿De acuerdo? Acá evidentemente retiro el desplazamiento y noten que lo que hace el software es esto, es un recorte de la columna CM1 al plano de referencia. Bien, evidentemente yo voy a poder controlar entonces la distancia de este plano y al momento que yo controle la distancia del plano, se genera nuevamente el ajuste. Bien, es decir, el ajuste se aplica de forma automática. ¿De acuerdo? Entonces, este es un primer paso que voy a realizar. A continuación, lo que voy a hacer es generar la conexión para en este caso, la viga BM1. Ahora, aquí va a depender mucho de qué, de cómo yo estoy describiendo la vinculación interior de mis perfiles en CP3D, ¿vale? Es decir, cómo estoy generando el tipo de vinculación de estos extremos de perfil. En mi caso, yo no modifiqué absolutamente nada y por defecto el software entiende que esto está empotrado. Es decir, que la viga de acá respecto a la columna está empotrada y que la viga de acá respecto a la columna también está empotrada. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que tendría que generar es una conexión de tal forma que empotre estos elementos a la columna. ¿De acuerdo? Esto ya es criterio del usuario. Aquí el usuario es donde debe de empezar a revisar qué es lo que le conviene. Colocar una placa, rigidizador, algunas placas laterales, soldadura únicamente, bueno, qué sé yo. Aquí el usuario es el que tiene total control y libertad de diseñar esta conexión. ¿Vale? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar el comando de ajuste de barra una vez más, pero en este caso voy a decirle al software que quiero ajustar la viga BM1. Y en este caso vamos a ajustar respecto a la barra CM1. ¿De acuerdo? Noten que el software empieza a generar este recorte de forma automática. ¿De acuerdo? Está cortando el perfil a la cara de la columna. De esta forma yo podría en su forma más simple activar estos comandos adicionales a la operación de ajuste que son soldaduras. El software de forma automática podría soldar tanto las alas de mi viga doble T y el alma, perdón, de mi viga doble T. Y bueno, de esta forma es válido. Es decir, puede ser cuestionable, puede ser que yo necesite algún tipo de registrador para el tema de análisis, pero esto es válido. Es decir, para el software es válido. Noten que en la parte inferior inclusive yo tengo algunas incidencias. Aquí más precisamente me indica colisiones. CM1 al alma izquierda de la viga BM2, es decir, a esta de acá. Esta viga está colisionando con esta columna. Bien, entonces, nada, sería una forma también de generar este tipo de conexiones. Para mi caso, yo sé que necesito una conexión un poco más rígida que simplemente soldar los alas y el alma de mi viga. Por lo tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decirle al software que solamente quiero soldar el alma. Noten que la soldadura me incluye filete simple, es decir, a un lado, o filete doble. Acá puedo indicar de dónde se va a tomar la dimensión del filete. Es soldadura de filete, ya sea tomando en cuenta la dimensión en la diagonal del filete, de la soldadura,
o en la base de la soldadura, o si utilizo este comando, sería generar una soldadura de penetración completa. En mi caso voy a utilizar este comando y aquí indico precisamente cuánto mide esta soldadura tomando como referencia la diagonal. Acá en la zona del electrodo, con los 3 puntos, cargo la resistencia del material de biblioteca o con este botón de acá, genero una nueva resistencia y una nueva referencia de soldadura. Bien. Y como la intención va a ser finalmente generar un recorte en la parte superior e inferior de esta viga, le voy a decir al software que quiero un desplazamiento de soldaduras de 20 milímetros. Bien, de esta forma lo que pasa es que la soldadura se recorta en el hecho superior e inferior de la viga. Bien, bueno, después de esto yo voy a utilizar el comando de recortar perfil. Activo este comando. Acá el software me va a volver a pedir alguna serie de información. Acá le indico perfil. Quiero recortar el perfil BM1 en la parte superior. ¿De acuerdo? Le echo superior y acá me indica qué tipo de perfil de recorte quiero. Si es recto, con radio de giro o si es con taladro. Bien, acá le voy a indicar, por ejemplo, que es un recorte recto. ¿Vale? Entonces acá vamos a controlar un poco las dimensiones en X y en Y. En X me parecen bien, pero en Y pues nada, lo puedo modificar por ejemplo a 30, ¿vale? Aquí genera recorte en X y en Y y esto es lo que tenemos. Y algo interesante de esto, como lo podemos ver, es que yo tengo un botón que se necesita como copiar. Cuando activo este botón a una operación, ¿qué es lo que va a pasar? El software va a replicar exactamente la misma operación. Bien, pero yo desde acá tengo la posibilidad de modificar al elemento al cual quiero que se le asigne esta operación. Por tanto, yo en lugar de indicar que la operación se repita en la parte superior, le voy a indicar que se repita en la parte inferior de la viga BM1. Bien, noten que el recorte se hace de forma automática y acá lo único que tengo que hacer es controlar ahora la nueva dimensión de recorte en la dirección X. En mi caso, pues nada, vamos a indicar, por ejemplo, 50. Bueno, acá ya vemos que necesitamos más de 50. Lo voy a indicar, por ejemplo, 80. Ahí está. 80 parece que está funcionando bien, ¿vale? Entonces noten, lo que estoy haciendo es generar este recorte para que únicamente se solde esta pieza en el alma. Para poder generar el nudo empotrado, pues yo voy a emplear placas, ¿bien? Activo el comando de placa. A continuación voy a indicar que resistencia de material, lo mismo, con 3 botones, indico el material, o con el cuadro de color blanco, indico la generación de un nuevo material de forma manual. Acá indicaré el espesor de la placa. En mi caso vamos a indicar una de 5/8 de pulgada. Acá indico la geometría de la placa. De momento no ven la placa porque la placa está en el nudo teórico. Recuerden que todas las operaciones de nuevos elementos siempre se materializan en el nudo teórico. Bien, ahí lo tenemos. Entonces, acá puedo indicar si la placa es rectangular, indico ancho y alto, o si es una placa poligonal. Si es poligonal, debería de generar n cantidad de vértices para que se constituya la placa. O también tengo esta función que me va a permitir generar una geometría poligonal de la placa de forma automática, indicando la posición del centroide XY, el ángulo, el número de lados y el radio. Después de esto, pulso el botón aceptar y el software genera los vértices de esta placa de forma automática. ¿De acuerdo? Yo en mi caso, pues, bueno, voy a utilizar una placa rectangular de momento. Después de esto, yo tengo la posibilidad de indicarle en la parte inferior la posición de la placa. Lo mismo, debería empezar a jugar un poco con la distancia en X, Y, Z, ángulos aplicar en la placa. Yo puedo indicar otras operaciones como tipo de posición. En este caso está por defecto unión, pero puedo indicar que sea adosada. Bien, acá el software me pregunta adosado a qué elemento. En este caso sería una barra y sería adosado a la barra BM1 en su ala superior. Noten que ahí aparece a flote la placa. Bien, pero está situado en el centro, nuevamente lo vuelvo a indicar, está situado en el centro en el nudo teórico, perdón. Acá ya podemos apreciar los ejes locales de la placa. Nuevamente, azul X, verde Y y rojo X. Perdón, azul Z, verde X y rojo no, perdón, estoy diciendo mal. Acá lo anoto. Z azul, verde y X rojo. Bien, bueno. Noten que también adicionalmente tenemos este botón de acá que nosotros lo indicamos como punto fijo. Yo de acá puedo jugar con la disposición de la placa respecto
a los ejes locales que tenemos. Noten que aquí si activo el botón de esquina a derecha, en la parte superior, pues la placa se sitúa a esquina superior respecto a los ejes globales, perdón. Yo lo voy a colocar así, ¿de acuerdo? Y lo único que tengo que hacer ahora es aplicar un desplazamiento en el eje X, en este caso eje X local, que sería el eje de color rojo. Mi placa, o perdón, mi perfil mide 8 pulgadas, ¿vale? 8 pulgadas que serían 102, me parece 100.102 milímetros, si no estoy mal. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Simplemente tendría que dividir esos 102 de esas 8 pulgadas entre 2, ¿de acuerdo? Para poder saber cuánto debo de desplazar desde este punto hacia la cara exterior de la columna, ¿sí? Entonces yo lo que tendría es 101.6, ¿de acuerdo? Bueno, perdón, 8 pulgadas son 203 más o menos, 203 milímetros. Sí, 8 pulgadas son 203 milímetros, bueno, la división de 203 entre 2. Entonces aquí indicamos 101.6 y noten que la placa se coloca precisamente en el borde de esta columna, ¿de acuerdo? Que esa es la intención. Entonces, nada, ya tengo esta placa así. ¿Qué es lo que tengo que hacer a continuación? Lo que tengo que hacer a continuación es, bueno, aquí noten que yo necesito un poco más de espacio para colocar el cordón que estamos trabajando. Voy a la parte de plano y desde acá, pues nada, controlo. En lugar de 190, indico 200. Tengo más espacio para colocar este cordón. Bien. Bueno, acá vamos ahora sí a modificar un poco las dimensiones. Podemos indicar que esta placa mida 220 de longitud y en este caso pues un ancho de tal forma que cubra el patín de mi viga. Noten que también si yo coloco el cursor del mouse, seguramente ya lo vieron, pero si coloco el cursor del mouse, pues aparece información referente al elemento que estoy seleccionando. Esta viga tiene un ancho de 100.80 milímetros. Bueno, yo voy a indicar esta placa de 120 milímetros. ¿De acuerdo? Ahí está. A continuación, lo que voy a hacer es utilizar el comando de soldadura. Activo este comando y lo que vamos a hacer es indicarle que quiero soldar, aquí el elemento soldar sería la placa número 1, a el perfil CM1. ¿De acuerdo? Y note que por defecto el software ya materializa la soldadura. Nuevamente es una soldadura doble de filete. Acá puedo indicar si es a ángulo, a solape, puedo indicar si es una a tope, etcétera. En mi caso será de filete. Bien. Nuevamente indicamos la descripción o la definición de la longitud de esta soldadura y acá también puedo indicar algunas características como si la soldadura se va a llevar a cabo o se va a ejecutar en taller o en campo. Bien, acá nuevamente selecciono una resistencia de material y listo. La placa ya está soldada a la columna. Ahora voy a soldar la placa a la viga. Bien, nuevamente vamos a soldadura y le digo al sobre que quiero soldar la viga BM1, que es esta de acá, en su ala superior a la placa, en este caso, placa 1. Bien, acá tendría que modificar un poco el tipo de soldadura. En lugar de ángulo, sería, por ejemplo, a solape. Y noten que el software genera estos cordones de soldadura en el patín de la viga BM1, ¿de acuerdo? En los laterales. Acá entonces indicaría nuevamente resistencia de material y lo más probable es que debería de reducir un poco el tamaño de la soldadura. Noten. Aquí pasó de 4 a 3. Noten que el cambio lo hace de forma automática en el modelo tridimensional. Bien. Ahí está. Tengo soldadura en el lateral y tengo soldadura también aquí en el lateral. Si yo quisiera una soldadura acá, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues cambiar el sentido de la operación. En lugar de indicar que quiero soldar el perfil a la placa, tendría que indicar que quiero soldar la placa al perfil. ¿De acuerdo? Y bueno, de hecho yo podría copiar esta operación. Vamos a hacerlo. Utilizo el comando de copiar y hago lo que les dije. Cambio aquí a placa, aquí cambio a perfil y aquí le digo que la placa 1 y aquí le digo que al BM1. ¿De acuerdo? Y ahí ya aparece la soldadura. Bien. Entonces noten que una vez que nosotros nos acostumbremos a estar trabajando con las operaciones, pues es simplemente replicar el comando, ¿vale? Por ejemplo, yo desde la placa 1 voy a generar los copiados de operaciones. Selecciono el botón de copiar y a continuación, en lugar de indicar que esta placa esté en el ala superior de la viga BM1, lo indico en el ala inferior. Ahí se está materializando.
¿De acuerdo? Aquí noten que, pues nada, el desplazamiento que estoy efectuando debería ser de otra magnitud. Bien, acá noten que, bueno, tendré que recalcular este desplazamiento. Bien, eh, en este caso noten que por la inclinación que tenemos de la viga, pues debería de empezar a hacer tanteos. A veces va a pasar eso, que tienen que empezar a generar tanteos. O bien, también yo podría medir la distancia horizontal que hay de esta placa a la columna. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a empezar a jugar un poco con la parte de tanteos. Voy a primero desplazar a 100 milímetros. Bueno, noten que ahí fue un poco más de lo que yo requiero. Vamos a pasar a 50. Bueno, ahí ya está otra vez interfiriendo la placa. Vamos a pasar a 60 y bueno, ahí dependiendo de la dimensión que yo necesite. Algo importante de que pueden hacer es utilizar el comando de proyección para generar una vista en alzado. Por ejemplo, yo lo voy a generar en el plano X, en el plano, perdón, YZ, este de acá, ¿vale? Y desde acá puedo ver de una forma más cómoda cómo voy variando las dimensiones de desplazamiento hasta encontrar aquel que me funcione. Bien, ahí va a 55, acá a lo mejor a 53. Noten cómo la placa va penetrando ya la parte de la columna. Acá a 50, por ejemplo. Y bueno, así tendría que hacerlo por tanteos. A veces sería eso. Otra posibilidad sería también implementar el comando de plano de referencia. Bien, esto también vendría bien. Yo podría ajustar la placa al plano que estoy indicando. Bueno, de momento lo estoy empleando así, ¿vale? Vamos a la parte de soldadura. Utilizo el comando de copiar y a continuación lo que voy a hacer es copiar o asignar esta soldadura en lugar de la placa 1 a la placa 2. Noten que ahí el software genera las soldaduras. Nuevamente copio la soldadura 2. Aquí cambio al elemento en lugar de ala superior al ala inferior y sería la placa 2. Ahí aparece la soldadura. Y por último vuelvo a copiar la soldadura 3 a la placa 2 en el ala inferior. Bien, entonces de esa forma es como yo voy constituyendo una conexión de mi interés, ¿vale? ¿Hasta acá alguna duda, algún comentario, alguna pregunta de todo esto que he hecho? Realmente las funcionalidades que tenemos en operación son vastas, ¿eh? Ahora he mostrado una serie de puñados de operaciones que he estado replicando, pero bueno, se pueden dar cuenta del potencial que tiene el software referente a la generación de conexiones. No sé si hay alguna duda, pregunta o comentario hasta el momento de esto que les estoy mostrando. Perfecto, Fabricio me dice muy clara la explicación, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Así como estoy generando estas operaciones, pues hay muchas más. Aberturas, aplicación de tornillería, modificación de esquinas para perfiles, perdón, para placas, chapas, etcétera. Bien, bueno, vamos entonces a hacer exactamente lo mismo, pero acá, bueno, no lo mismo, vamos a hacer aquí algo más simplificado para ya pasar en la parte de análisis. Lo que voy a hacer es lo dicho. Activamos el botón de ajustar barra. Le indico que quiero ajustar la BM2, en este caso a la columna CM1. Y aquí tan simple como activar el comando de soldaduras. En este caso lo voy a hacer así, para que veamos las diferencias en cuanto al análisis. Aquí indico la resistencia del material. Y nada, en este caso sería una soldadura doble. Bien, soldadura doble. Y eso es lo que tenemos. ¿Vale? Bien, noten que en la parte inferior el sobre ya no me está avisando absolutamente ninguna información referente a incidencias o a colisiones. Eso es positivo porque hasta que yo resuelva la parte de colisiones, el software no me va a dejar continuar con la siguiente operación que es cálculo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos entonces a esa siguiente ficha. Vamos al botón de cálculo. ¿De acuerdo? Bien, ahora estamos en el comando de cálculo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a precisamente generar el análisis de tensión de formación de esta conexión. Para ello tenemos los siguientes botones. En la zona de análisis tengo generar desde el modelo BIM, tengo casos de carga, tengo cargas, opciones de cálculo, tensión de formación, rigidez rotacional y pandeo.
¿De acuerdo? El primer botón de generar desde el modelo BIM me va a permitir generar un filtro de cargas. Si yo voy a CP3D y si voy al botón de listados para consultar, por ejemplo, la N cantidad de combinaciones que me generó, vamos a obtener el siguiente listado. Acá tengo el botón de combinaciones y acá voy a consultar cuántas combinaciones que el sobre generó en función de la cantidad de hipótesis y del código de diseño que amplié. Entonces, para el tema de hormigón, el software ha generado 28 combinaciones. Bien. Para el tema de acero conformado o laminado, el software generó también 28 combinaciones. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? Que el software ha analizado 28 casos de carga para cada pieza para poder consultar las envolventes y de ahí determinar el porcentaje de aprovechamiento de las piezas. Bueno, esta información se importa desde acá. Evidentemente, como estamos ya tratando un análisis de tipo elemento finito, el tiempo de cálculo que se lleva el software para resolver este tipo de conexiones es un poco más amplio. Es decir, no sé, si para esta conexión se tarda 30 segundos para un caso de carga una combinación, si tenemos 50 combinaciones, pues bueno, serían 30 segundos por 50 y bueno, tenemos por ahí un tiempo considerable para el tema del cálculo, 1500 segundos, pero evidentemente lo que queremos es eficientizar, perdón. Entonces utilizamos el botón de generar desde el modelo BIM para que nosotros podamos generar algunos filtros. Acá voy a hacer un cambio muy simple. Tenemos varias opciones. Indicar ciertas funciones o ciertos comandos de funciones que nos van a permitir filtrar. Bien, acá podemos filtrar a través de esfuerzos, de valor mínimo de esfuerzo que puedo yo permitir en el análisis y acá indicando sobre el tema de combinación de esfuerzos para los casos de carga. Por ejemplo, si yo voy al botón de casos de carga en la situación actual que tengo, yo veo únicamente un único caso de carga, 1.2 veces peso propio más 1.2 veces carga muerta y 1.6 veces carga bio. Bien, si yo voy al botón de generar desde el modelo BIM y cambio, por ejemplo, estos valores, pulso el botón aceptar, noten que en el botón de casos de carga se importan ahora 20 combinaciones, 20 de las 28. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, en algunos casos ni siquiera tengo esfuerzos tan elevados y no se amerita ni siquiera que se considere en el análisis. Ya sé que solamente a partir de ciertos valores me va a interesar generar un análisis, ¿de acuerdo? Los valores mínimos para fuerza son 0.20 toneladas y para momentos 0.20 toneladas por metro, ¿de acuerdo? Bien. Lo mismo, entonces noten que ya tampoco necesito importar los casos de carga. El sobre ya lo hizo de forma automática. ¿De acuerdo? Ya sea en función del filtro que he generado o del que genera el software de forma automática, yo ya tengo aquí los casos de carga. No necesito crear más. Si yo no hubiera generado desde el modelo BIM, con el botón añadir, tengo que indicar el caso de carga y tengo que configurar esto. Escalones de carga, tolerancia de error, iteraciones e intentos. Bien, esto evidentemente se explica ya paso a paso mejor en cursos de capacitación que damos y hacemos. Es únicamente un tema de proceso de análisis que ejecuta el software. En sí es a través de escalones de carga hasta llegar a el límite de falla. Bien, entonces, bueno, como yo importé desde el modelo BIM, ya no necesito hacer esto. Vamos al botón de cargas y así como les mostré, pues el sobre también me enlista los elementos estructurales que participan en la generación de la conexión. Estas son las piezas que contienen esfuerzos. Y si nosotros consultamos una viga, por ejemplo, BM1, tengo el caso de carga, tengo los esfuerzos que actúan sobre este elemento. ¿De acuerdo? Y lo mismo para la viga BM2. ¿Esto qué significa? Que el software ya hizo esta importación de forma automática. De hecho, noten que aquí tengo la zona que indica como portante. La función portante es para describir qué elemento es el que va a estar involucrado en un tipo de vinculación. Es decir, cuál es el elemento principal. En mi caso sería la columna. Por eso activo la opción de columna como elemento portante. Bien, si así lo deseo, también puedo decirle al software que genere un análisis de rigidez rotacional. Por ejemplo, yo he generado una rigidez, perdón, una conexión eh, que yo creo que es rígida. Bien, ¿para qué? Para poder empotrar la viga BM1 a la columna CM1. Si yo quisiera saber la condición o el estatus de rigidez rotacional que tiene esa viga BM1, activo este botón. De esa forma el software me va a mostrar dos ventanas.
Me va a mostrar las cargas que van a participar en el análisis de tensión de formación y las cargas que van a participar en el análisis de rigidez rotacional. ¿De acuerdo? Entonces voy a activar de momento esta de acá para poder generar un análisis de esas características. Y ahora pulso el botón aceptar. Y en la parte de opciones de cálculo, yo aquí voy a empezar a modificar algunas otras prestaciones para el tema de cálculo. Por ejemplo, tamaño máximo del elemento. Aquí voy a controlar la densidad de la malla que quiero que se efectúe. Por defecto está a 50 milímetros, pero puedo indicar, por ejemplo, otra más grande para que el tiempo de cálculo también no sea severo. Bien, esto ya es criterio del usuario. También sobre cordones de soldadura, longitud para el cálculo de tensiones medias, pandeo, cuántas formas de pandeo quiero que se analicen. Y acá, si así lo deseo, si así lo deseo, perdón, puedo indicar el proceso de cálculo con multiprocesadores, ya sea elección o de forma automática, ¿vale? Bien, vamos entonces a comenzar el cálculo de la unión. El primer paso es utilizar el botón de tensión de formación. Activamos este botón y el software va a empezar a hacer el proceso de discretización. Bien. En este caso, noten que el sobre ya ha calculado, porque en sí los esfuerzos que tenemos desde CIP 3D tampoco son tan severos, ¿vale? Cuando termine este cálculo, el software, ¿qué me va a mostrar o qué me está mostrando ahora? Lo que me está mostrando es el modelo geométrico en 3D. En la parte inferior yo tengo una barra que me describe el porcentaje de aprovechamiento a través de colores. Bien, el color verde, por ejemplo, me indica el estatus de aprovechamiento entre 0 y 20% de aprovechamiento. Noten que prácticamente todos los elementos están pintados de ese color. Bien, azul entre 20 y 40, amarillo entre 40 y 60 y bueno, así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, del lado derecho yo tengo el tipo de análisis que estoy consultando. En este caso, tensión de formación. Acá abajo tengo el resumen de aprovechamientos máximos. Acá el sobre me dice qué está comprobando. En este caso es deformación. En los perfiles tengo un máximo de deformación de 1.43%. En placas tengo un 0.49% máximo de deformación. Y en soldaduras tengo un 10.36% de resistencia. ¿Vale? Acá abajo tengo el resumen de comprobaciones. Acá el sobre va a empezar a comprobar dos cosas. Uno, deformación. El software empieza a hacer este análisis plástico de la deformación. El límite de deformación plástica que va a admitir el software es del 5% respecto a su deformación plástica total. Cuando algún elemento que esté interviniendo en esta conexión supere una deformación más allá del 5%, el software entiende que ese elemento ya se encuentra en un proceso de rotulación plástica, ¿vale? Y para el software, bueno, esto ya es inmediatamente una alerta de falla. Entonces, este es el límite. Si nosotros tenemos un elemento que se forma más del 5%, pues hay una falla. Debemos entonces de generar una conexión de tal forma que me permita incluir o reducir, perdón, ese límite de formación. El otro proceso que hace el sobre es sobre el estatus de resistencia de un elemento. ¿Qué va a comprobar? Resistencia de soldaduras, de anclas, de tornillos, de concreto y de aceros. Bien, entonces, bueno, en este caso solamente yo utilicé placas y soldaduras. Bueno, ahí me indica el estatus de deformación y resistencia. Abajo entonces voy a tener toda la memoria de cálculo paso a paso de cómo el software ha resuelto esta conexión. Tengo, por ejemplo, CM1 y me indica ala superior. El software trata las alas como las caras, como el par de caras del perfil tubular. Es decir, para el software las alas serían este de acá y este de acá. Y las almas de una columna, en este caso sección tubular, sería este de acá y este de acá. Estas serían las almas y esta sería la sala. Por lo tanto, cuando el software me dice CM1 ala superior, estamos hablando de esta cara de la columna. Esta cara de la columna tiene un 1.43% de deformación. A la inferior, que sería esta de acá, tiene apenas un 0.16% de deformación. Alma izquierda, pues sería básicamente la de acá. Ahí tiene 0.32 y a la derecha, bueno, sería esta de acá. ¿De acuerdo? Entonces el sobre está tratando, en el caso de secciones tubulares, las alas y las almas como paredes de la propia columna, ¿bien? O del perfil.
Acá el software analiza los tramos curvos de estos elementos, también es importante. Y acá el software empieza a generar una comprobación de resistencia para soldaduras. ¿De acuerdo? Comprueba la resistencia de soldaduras, comprueba también tamaños mínimos y máximos. Aquí se ve muy pequeño, pero yo tengo el botón de comprobaciones, este de acá. Activo este listado y el software me va a mostrar lo siguiente. Comprobaciones, aquí ya puedo ver un poco mejor de lo que estaba hablando. Deformación de la chapa, en este caso del ala superior de la columna, tiene esta deformación 0.07% respecto al 5% que es el límite. Me indica la hipótesis a la que pertenece esta deformación y bueno, me va generando este listado para cada tramo de la conexión, para cada parte que involucre la conexión. Bien. De esta forma, entonces, como asegura que la conexión no entra en un estado de, de- de de articulación plástica. Acá tenemos resistencia de soldaduras. Noten, algo similar a lo que vimos en CIP3 el día de ayer. Me muestra la hipótesis en la que se están estimando los esfuerzos últimos de cálculo y el software se encarga de calcular los esfuerzos de diseño. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los factores de resistencia, tenemos la ecuación que controla la resistencia nominal, acá tenemos la ecuación que controla la resistencia de clasificación del metal, y bueno, evidentemente cada ecuación que requiere la comprobación de esta conexión, atendiendo al código del ISC 360-2016. ¿De acuerdo? Espesores, longitudes y bueno, resistencias. Asimismo, también comprueba tamaños mínimos y máximos de soldaduras. Bien, si en algún caso yo tengo un tamaño máximo de soldadura, pues bueno, deberé entonces devolver al modelo para cambiar el tamaño de esa soldadura y de esa forma, pues cumplir con el criterio normativo que se está estableciendo. Yo en mi caso, en donde detecta el software este tamaño de soldadura inadecuado, es en la operación ajuste 2 alma frontal. ¿De acuerdo? Es decir, en el ajuste número 2 que generé, la soldadura que está conectando el alma a la parte frontal, que sería la columna, tiene un tamaño más grande del permitido. Tiene 5.7 milímetros de longitud. Tendría que tener 5.1 milímetros cuando mucho. Bien. Entonces tendría que ir a su operación y cambiar el tamaño de la soldadura. Y bueno, este proceso lo va a repetir para todos los elementos que formen parte de la conexión. Lo vuelvo a indicar, entonces el software revisa deformación plástica y revisa resistencias. Entonces yo ya tengo dos verificaciones que efectúa el software para evitar evidentemente el fallo de la conexión. Y bueno, evidentemente cada una de las partes que involucran el nudo. Este listado se puede exportar a PDF, documento de Word, HTML, texto, etcétera, todos los formatos que ya conocemos. Bien. Bueno, aparte de verificar el tema de comprobaciones o factor de aprovechamiento, yo puedo consultar tensión de von Mises. Ahí está. Acá tengo un botón que se indica como factor de escala, lo voy a indicar a 10. Acá el software me muestra en la parte inferior, nuevamente en la barra de colores, el valor mínimo y máximo de tensión que se está calculando en la conexión. Acá puedo consultar también deformación equivalente de von Mises. Acá vamos a amplificar un poco los desplazamientos. Perdón, me pasé a 100. Bien, ahí vemos cómo se está abombando, vamos a decirlo así, se está abombando esta pieza. Es muy poco realmente, pero bueno, el efecto de la viga ante la condición de peso propio, carga muerta, lo que hace es que nada, la viga tienda a bajar en la posición en la que se encuentra, es decir, lo que está pasando es que esta viga tiende a aplicar esta rotación y bueno, aquí vemos el efecto de abombamiento de esta columna, bien, que sería típico, normal para un caso de carga como este, ¿vale? Y tenemos finalmente el botón de desplazamiento para yo poder consultar desplazamientos mínimos y máximos, bien. Entonces, así es como yo estaría verificando esta conexión, ¿vale? Lo dicho, si yo quisiera otro tipo de análisis, podría utilizar o activar el comando de rigidez rotacional. Esto sí me interesa entonces saber qué valor de rigidez rotacional se aporta acá. Vamos a activar este botón y el software va a empezar un segundo cálculo. En este caso, acuérdense que yo desde la parte de cargas activé el botón de rigidez rotacional para la viga BM1. Por lo tanto, el software lo que va a hacer es analizar a través de una curva, una gráfica, perdón, de momento curvatura y la clasificación de esta conexión. Si es rígida, semirrígida o articulada.
En dado caso de que sea semirrígida, pues me va a indicar el valor de rigidez rotacional. Vamos a esperar a que termine de calcular ahí y vamos a ver, a apreciar qué información me da el software. Bien, ahí el software ha terminado de generar este análisis de rigidez rotacional. Por lo tanto, ahora en este modelo yo tengo tensión de formación, tengo rigidez rotacional y la información que me brinda es la siguiente. En la parte de acá abajo yo tengo esta gráfica de momento curvatura, que es la gráfica de color azul. Se va generando o se va graficando la curvatura que se va estimando en función de la aplicación de alguna carga de tipo flector. Finalmente el software genera esta gráfica y yo voy a tener los siguientes valores. Tengo el primer valor que se indica como SJ1, que es este de acá. Aquí me indica rigidez rotacional límite para uniones rígidas. Es decir, este sería el punto máximo que el software estaría calculando para clasificar como una unión rígida. Después de este punto, bueno, se considera como una unión perfectamente empotrada. Tengo SJ3, que es el límite de rigidez rotacional. Es decir, de este punto o de esta gráfica para abajo, la unión se estaría clasificando como una unión de tipo articulada. Y tengo este botón o este valor que se indica como SJ. Este valor de SJ es el valor de rigidez rotacional que aporta esta conexión. ¿De acuerdo? Ojo, este es el valor de rigidez rotacional que está aportando la disposición de conexión que yo preferí utilizar. Por tanto, si hubiera utilizado placas más gruesas, si hubiera utilizado a lo mejor acá una placa para unir el alma con el alma de la viga con la cara de la columna, si hubiera utilizado, por ejemplo, algún rigidizador en la parte inferior y en la parte superior, evidentemente estaría aportando más rigidez. Pero por esta configuración que yo tengo, el valor de rigidez rotacional sería 658.95 toneladas metro por radián. ¿Y esto para qué me va a servir? Esto me va a servir para que yo pueda volver a mi modelo original, ir al botón de barra, por ejemplo, utilizar el comando empotramiento en extremos, seleccionar el extremo de la viga que me interesa modificar, clic derecho, y acá en lugar de indicar que en el origen de esta pieza, que es este punto de acá, tenga un coeficiente de empotramiento igual a 1, pues nada, yo indicaría un coeficiente de empotramiento diferente, o bueno, en este caso no un coeficiente, sino un valor de rigidez rotacional. En este caso, en el plano XZ, que es el que calcula el software por defecto. Acá lo tenemos, plano XZ, ¿de acuerdo? Entonces yo iría acá y en lugar de indicar un valor diferente, bueno, antes de eso quiero que veamos esto. Vamos a cálculo, vamos a esfuerzos y yo voy a indicarle o le voy a pedir al software que me muestre el flector en Y para únicamente esta pieza. Bien, acá le voy a decir que me muestre valor, modifico un poco la escala para que se pueda ver mejor. Y en este punto yo tengo un valor de menos 0.394 toneladas por metro, ¿vale? Esto considerando que la unión está perfectamente empotrada con, o que el vínculo entre la columna y la viga es perfectamente empotrado. Bien, ahora ya estoy viendo que no, ¿por qué? Porque la conexión que estoy generando no me va a aportar un empotramiento perfecto, va a ser un poco menos. Entonces vamos a la opción de barra, vamos ahora sí al botón de empotramientos, selecciono, aplico la rigidez rotacional que obtuve del cálculo, que es este valor de acá, 658.95, perdón, es que 658.95, ok, 698 con 55, 58, perdón, 58,95. Ahí está, ¿no? 658,95. Bueno, de acá pulso el botón aceptar. Aquí ya tengo esta definición. Ahí aparece el valor de rigidez rotacional en el plano para esta viga. Lo que hago ahora es calcular el modelo original. Si hago esto, lo que va a pasar es que evidentemente vamos a tener un valor diferente de esfuerzos. Acuérdense que yo calculé con la normativa, una normativa de sismo, y bueno, por eso sobra ahora lo que está haciendo es el cálculo de las formas modales. Y explicamos ayer que a lo mejor faltaba rigidizar un poco la estructura porque el software calculó muchas formas modales, pero bueno, ese fue el tema de ayer. Bien, vamos a la parte de cargas y aquí vamos a, perdón, en la parte de cálculo y aquí vamos a consultar el nuevo valor de flector. Bien.
Noten que se ha modificado, es menor, de hecho. Teníamos 394, creo, 95, y ahora tenemos 306. Bien, lo podemos comparar. Yo hice una impresión de pantalla para que la pudiéramos ver. Ahí está, 394, ahí se aprecia, contra 306, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a poder optimizar de una forma mucho mejor la parte de cálculo. Bien, si yo quisiera entonces actualizar este informe de resultados, lo que tendría que hacer es ir al botón de BIM Server y utilizar el botón de compartir para que posteriormente en Connect utilice el botón de importar o de actualizar, perdón, y de esta forma pues ya tengo la información nuevamente actualizada. ¿De acuerdo? Entonces, esta función me va a servir mucho para yo poder saber ese porcentaje de aprovechamiento que le está, perdón, ese porcentaje de empotramiento que realmente se le está asignando a la estructura y de esta forma empezar a generar optimizaciones. Ahora, como estoy viendo que el esfuerzo puede ser menor, pues puedo yo reducir tamaño de soldaduras, tamaño de placas, tamaño de perfil. Bueno, ahí el usuario es el que tiene el control total. El tercer tipo de cálculo que podemos llegar a resolver en el software es sobre tensión de formas, perdón, sobre pandeo. Activo el botón de pandeo y voy a dejar que el sobre haga el proceso de cálculo. Bien, acá que estoy observando. Lo que estoy observando, bueno, aquí es una amplificación de escala de 100%. Vamos a dejarla a 1. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estoy observando? Acá el sobre estaría generando 5 formas de pandeo probables para el primer caso de carga o para el único caso de carga que tengo. El software estaría generando 5 formas de pandeo de la n cantidad de casos de carga que se hayan decidido utilizar en el cálculo. En mi caso, pues bueno, son 5. Notamos que la primera forma de pandeo probable sería en la viga, específicamente en el alma. Y tengo un factor de carga crítica de 109.67. Para la segunda forma de pandeo, estaría identificándose en las caras de la columna. Para la tercera forma de pandeo, nuevamente el alma de la viga, BM1, nuevamente la columna y nuevamente la viga. Noten que este factor de carga crítica es elevado. La premisa es que si este factor de carga crítica está cercano a un valor de 3, es porque probablemente vamos a tener una falla local por pandeo, en cuyo caso nosotros deberíamos de atender la configuración de la geometría de la unión para evitar ese pandeo o para incrementar el valor de factor de carga crítica. ¿De acuerdo? Pero bueno, entonces esto me va a permitir visualizar de una forma más simple en donde tengo probables fallas por pandeo local en función de este factor de carga crítica. Ahora, este módulo estuvo específicamente desarrollado para el tema de acero laminado, es decir, acero que tiene espesores de pared muy delgados. Si ese es su caso, pues esto les va a convenir mucho porque no solamente van a poder estimar la deformación plástica que puede llegar a sufrir su unión y el porcentaje de resistencia que tiene, sino que también van a poder analizar si es susceptible a una falla local. Bien, esto para que evidentemente ustedes tengan un cálculo completo de la conexión. ¿De acuerdo? Bien, referente al tema de análisis, ¿hay alguna duda, pregunta o comentario que quieran efectuar o realizar? ¿Todo ha quedado claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta que quieran generar? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre la parte de cálculo? Bien, bueno, vamos a la última parte que es la zona de láminas. Bien, bueno, en la zona de láminas, ¿qué vamos a encontrar? Básicamente todas las herramientas que nos van a permitir generar los planos de la conexión que acabamos de generar. En la parte superior tenemos plantillas, elementos de dibujo y edición, ¿vale? Ahora, nosotros, ¿cómo funciona la parte de generación de planos? A través de algo que nosotros llamamos escenas. ¿Qué son escenas? Pues no es nada más y nada menos que diferentes vistas que se generan de la unión o del modelo. Acuérdense que esta información que ahora estamos consultando finalmente es un modelo en IFC.
Es decir, la placa, la soldadura, los tornillos, las anclas, el hormigón, etcétera, todo está generado en el modelo IFC. Por lo tanto, desde la parte de láminas, lo único que vamos a hacer son vistas de ese modelo tridimensional. Si vamos a escena, acá yo tengo el botón de insertar de forma automática las vistas predefinidas. Estas son las vistas predefinidas que el software genera de forma automática, aunque puedo generar más. Activo el botón de generar vistas predefinidas, pulso el botón de aceptar y el software de forma automática inserta las vistas aquí en en la lámina de dibujo. Bien, de acá, ¿qué puedo hacer? En la zona de edición, yo voy a encontrar diferentes opciones para editar, duplicar, mover, rotar, cambiar de escala, recortar, etcétera, estas vistas. Por ejemplo, si selecciono el comando de mover, selecciono una vista, clic derecho y utilizo un punto de referencia para desplazar. Acá entonces yo voy a tener esta vista para poder yo trabajar. Perdón, lo voy a colocar acá para que se pueda ver mejor. Si utilizo el comando de edición, yo lo que hago es seleccionar la vista y acá tengo opciones sobre qué escena quiero ver, sobre la vista que estoy viendo, en este caso es alzado, sobre la escala que se está efectuando, sobre el dibujo de aristas, tipo de imagen, si es monocromático, normal, híbrido, vectorial, calidad de imagen, fondo, etcétera. Bien. Entonces, desde acá controlo lo dicho, rotación, desplazamientos, cortes, etcétera. En la parte de elementos de dibujo yo voy a obtener este botón que se indica como etiqueta. Este es un etiquetado automático. Me va a permitir seleccionar cualquier componente de la conexión, por ejemplo la viga, y va a generar una etiqueta. Esta es la viga BM1 y el perfil es W12x14. Selecciono ahora la placa y acá me indica que es la placa 2 de 220 por 120 por 15.9 milímetros. Acá selecciono, por ejemplo, la soldadura y el sobre me muestra tamaño de soldadura, longitud de soldadura y resistencia del material. Selecciono esta viga y el software me dice que la viga BM2 W6x15. Selecciono la columna y lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, noten la cantidad de información que puedo yo empezar a generar únicamente con el comando de etiquetado automático. ¿De acuerdo? Esta es una herramienta muy versátil que me va a permitir pues obtener mucha información. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero generar un corte? Puedo utilizar el botón de sección, genero una línea horizontal o en cualquier dirección, yo lo voy a generar como horizontal, la vista hacia abajo, y el software lo que hace es generar una nueva escena. Bien, de acá entonces, nuevamente con la parte de etiquetado, puedo seleccionar el elemento de esta manera. Y toda la parte de soldaduras y demás. Bien. Si quisiera generar alguna acotación de placas, utilizo el botón de acotación, selecciono el botón de cota, y lo que hago es seleccionar puntos de referencia de esta placa. De esa forma yo estoy midiendo que esta placa tiene unas dimensiones de 220 milímetros por 120 milímetros. Bien. Y bueno, esta sería la forma de trabajo que tiene el software. Una vez que yo haya hecho o haya compuesto los planos, yo puedo exportar esta información a un fichero de tipo PDF, DWG, DXF o inclusive si yo he trabajado muy bien las conexiones, puedo directamente imprimirlo en un plotter o en una impresora. ¿Vale? Obviamente el tamaño de textos, las fuentes, la calidad de líneas y demás se puede controlar desde la parte de estilos. Líneas, rellenos, textos, cotas. Inclusive la parte de bibliotecas de plantillas. Si yo ya he trabajado algunas plantillas, pues puedo importarlo desde acá. ¿A qué le llamo plantillas? Pues por ejemplo a cuadros de información, tablas de datos. Por ejemplo en tablas también puedo generar tablas, ahora vamos a ver. Bueno, acá no puedo generar tablas, pero bueno, en algunos casos podré llegar a generar tablas de materiales y demás. Bien, entonces tengo la posibilidad de generar mucha clase de información. Vamos directamente a imprimir para ver cómo genera los planos el software en DWG. Vamos a colocar acá y vamos a exportar. ¿De acuerdo? Y ahora lo que va a hacer el software es abrir el proyecto que yo acabo de exportar en el software de edición, perdón, de WG o de XF que yo tengo. Bueno, en lo que abre el modelo, lo que voy a mostrarles por último es la posibilidad de exportar estas operaciones. Pensarán que los pasos a generar, bueno, pueden ser tediosos, pueden ser complicados. La realidad es que solamente lo van a tener que hacer una sola vez para todos los proyectos que vayan a generar.
Con el botón de exportar, ustedes van a indicar la referencia de esta conexión, tipo A, ¿vale? Posteriormente, ustedes en la biblioteca de uniones van a tener disponible esta conexión. Bien, pulsamos el botón aceptar y si ahora quiero asignarle esta conexión a este nudo que ya generé, utilizo el comando, bueno, selecciono el nudo, puedo utilizar este comando de unión y lo que voy a hacer a continuación es utilizar el botón de importar. Activo el botón de importar y lo que hago es seleccionar una referencia de conexión que ya haya tenido. Pulso el botón aceptar. Lo que vamos a hacer a continuación es simplemente decirle al software qué elemento es cuál. Por ejemplo, en mi caso, la CM1 de acá es el P1 de acá. La BM1 de acá sería la B1 de acá y la BM2, perdón, de acá sería la B2. Pulso el botón aceptar y las operaciones se cargan de forma automática. Bien, pulso el botón aceptar y ahí lo tenemos. ¿Dónde está? Acá. Ah, no la generó. Bueno, tenía que ser desde acá. Voy a lo mismo, ¿eh? A ver, ahí está. Pulso el botón aceptar. Ahí está. Bien. Bueno, tengo que seleccionar desde acá para que se materialice en el modelo general. Nuevamente importar, selecciono el nudo tipo de la biblioteca, le indico cuál es, qué perfil es cuál, pues el botón aceptar y bueno, termino de generar este proceso en cada paso. Noten que entonces solamente lo tengo que generar una sola vez. Ya no necesito estar generando más operaciones porque ya las tengo todas incluidas. Hecho esto, evidentemente lo que quisiera a lo mejor es comprobar por si algún nodo es más demandado. Si así lo deseo, puedo utilizar el comando de calcular todas las uniones para que el software empiece el cálculo de las conexiones que faltan y de ahí visualizar cuál es el nudo más demandado y bueno, si fuera necesario, generar modificaciones en la estructura de la conexión. Si no, pues no hay problema. Y luego le indicar, yo ya tengo la posibilidad de tener esta conexión para futuros proyectos. Desde el botón de biblioteca de uniones, yo lo que puedo hacer es utilizar el comando de exportar para generar un fichero en esta extensión, BibGen, y en un futuro proyecto de CPConnect puedo utilizar el botón de importar para seleccionar ese fichero y bueno, de esa forma yo ya tener la disponibilidad de conexiones. ¿De acuerdo? Entonces tengo una amplia gama de generación de conexiones definidas por el usuario y no solo eso, tengo la posibilidad de generar mis propias bibliotecas. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda, pregunta o comentario de todo esto que he platicado en estas dos sesiones. Generalmente a veces nos tardamos más por el tema de dudas, preguntas o comentarios, pero bueno, ahora estoy terminando unos 20 minutos antes. No sé si hay alguna duda, pregunta o comentario respecto a la presentación ahora de este software. El último paso es muy sencillo, es simplemente compartir esta información. Activo el botón de compartir, le digo que quiero exportar la información de uniones, le digo que quiero exportar la vista 3D de resultados y nada. Exporto la información a la plataforma BIMserver.center. La información que ahora estoy generando y se está exportando a la plataforma me va a permitir que desde la misma plataforma, desde el mismo BIMserver.center, que es acá, yo voy a iniciar sesión para que vean que esta información la tengo ya alojada acá. Voy a iniciar la sesión y voy a abrir el proyecto que he estado trabajando en estos 2 días. Acá en mis proyectos. Noten que yo ya tengo en la lista la carpeta ejemplo que creé el día de hoy. Bueno, ahí abro la carpeta. Acá tengo el modelo. Aquí puedo decirle sobre que quiero, bueno, a la plataforma, perdón, que quiero generar una vista previa de esto. Aquí tengo notificaciones, qué clase de aportaciones se han generado. Acá debería de haber 2 tipos de aportaciones, uno de uniones y otro de estructuras. ¿No? Ahí lo vemos. Acá en la parte de dashboard es donde se compila toda la información. El software lo que empieza a hacer es generar la vista. Acá le digo que quiero ver la estructura. Acá le digo que quiero ver también las uniones. Y bueno, le pulso el botón de aceptar. Y lo que hace el software pues es en línea, desde la web, mostrarme el modelo. Bien, acá tengo las conexiones generadas. Noten que ahí yo puedo utilizar el comando de información. Acá abajo tengo muchas herramientas. Acá tengo un botón importante que es de información, este de acá. ¿Esto para qué me sirve? Para seleccionar un elemento y consultar la información. ¿Vale? ¿Qué pieza es? ¿De qué característica? WT, W12x14, perfil simple, acero laminado. Acá selecciono la placa. Es una placa de
A36 de 15.9 milímetros y tiene un 19% de aprovechamiento. ¿Bien? Entonces, esto es interesante porque yo puedo seleccionar diferentes elementos. Acá veo la parte de soldaduras, 4.52 de aprovechamiento, una longitud de 191 milímetros y tiene un espesor de garganta de 3 milímetros. ¿Bien? Resistencia E70, ¿vale? Lo mismo para el tema de hormigón. Ahora que yo no exporté la información de armados de hormigón, pero también lo pude haber hecho. Y bueno, toda esta información yo la puedo compartir sin ningún problema con este botón de acá. Si ustedes no son usuarios de esta plataforma, sepan que pueden compartir. Yo acá ahora lo que voy a hacer es copiar esta liga y al que le interese, al que quiera abrir su navegador, pues puede hacerlo ahora mismo. Puede copiar esta liga y lo que les va a mostrar es esta vista que les estoy generando de la información. Van a poder consultar entonces la información que he generado. Entonces la plataforma realmente es muy versátil, ¿no? Nos va a permitir consultar en tiempo real mucha información. En este caso únicamente de análisis estructural, pero bueno, vuelvo a lo mismo, puede ser de instalaciones, de gestión, de electrificación, etcétera. ¿Vale? Bueno, Hola no sé Isaac, si hay alguna soy duda. Pablo Isaac, ¿me escuchas? Te escucho muy bien, Pablo. Ah, ¿qué tal? No, bueno, estuve muy atento, muy ávido todo, la verdad que increíble. Tengo una simple pregunta, espero que no sea repetitiva. ¿Este proyecto es todo con acero laminados o hay algo de aceros conformado, de chapado doblado en frío, en este caso del No, no, no. proyecto? No, utilicé también acero conformado en el proyecto Ah, que bien. generé. Esto porque, te Ujú. interrumpo nuevamente, es porque precisamente el software, el CP Connect, acaba de agregar las uniones de aceros conformados, de estos aceros más livianos que no lo tenía. Y Claro, bueno, y es importante aclararlo con el cálculo de la bolladura y bueno, todo lo que, bueno, seguramente algo de eso habrás comentado también. Y bueno, quería así estar es. seguro que eso quede bien presente porque es una de las últimas cosas que se agregó, más allá de otras cosas de ingeniería, pero no muchos software pueden calcular distintos tipos de uniones con distintos materiales y perfiles, ¿no? Entonces, esa es la comparativa, ¿no?, que quiero hacer sin mencionar a ningún software, sin mencionar a ningún otro software. Sí, Pero claro. bueno, no sé si tenés algo más para decir, si tienen alguna pregunta todos, o cada uno técnica o de la que fuere, ¿no? O comentario que quieran hacer. Sí, claro, ahí quedo pendiente a sus consultas. No, de mi parte sería todo. Sí mencioné la parte de aceros conformados porque es algo indispensable ya en el tema de análisis de conexiones. Desde ayer implementamos este tipo de materiales. Les comenté sobre el tema de pandeos, cálculos de pandeos para perfiles de espesor delgado. Y bueno, no, de mi parte no habría más que agradecerles y estoy atento a sus consultas. Yo no sé qué Perfecto. opinan ustedes, pero creo que ha sido muy ameno la disertación de Isaac, se lo escucha muy agradable y creo que estoy seguro que lo pueden escuchar 2 horas más. Me animo a decirlo, no sé, no nos estamos viendo, solamente la puedo ver a la ingeniera que está conectada con la cámara, pero que se acaba de reír, pero sí, es como que, no sé, Isaac, me da la gana de seguir escuchándote porque tenés mucho y aparte él da cursos avanzados también, así que Claro. tiene muchos años en CIPE y forma parte del equipo internacional de soporte técnico. Así que, bueno, nada, quería aprovechar en estos minutos finales que quedan, si bien no hubieron muchas preguntas, quizás por eso sobró un poquito el tiempo, faltan 15 minutos todavía para concluir el cronograma. Él ha mostrado todo, por eso si alguien quiere hacer alguna pregunta de ingeniería, alguna pregunta técnica, algún comentario, lo puede hacer ahora. Bien, ahí da, Y perdón, ahí me dice, no, perdón, solo muy claro. Bien, perfecto, perfecto. tal vez sea eso, Isaac, ha sido tan claro, tan preciso. Vimos todo lo que había para ver, por lo menos en esta introducción de este curso de 2 días. Hacía bastante que no estábamos con todo lo que tiene que ver con las estructuras metálicas, que es otro mundo, si bien está emparejado a la parte de hormigón armado, del CIPE-CAD, que es el más conocido, bueno, y el CIPE 3D y este software adicional pisa muy fuerte en el mercado internacional. Así que bueno, para todos los que quieran saber o tener en cuenta, nosotros desde CIPE Argentina vemos la representación
y con el aval de CIP España para poder comercializar las licencias. Y en este caso, para el que esté interesado, ya estuvimos en contacto por WhatsApp, por mail con cada uno, así que ya me conocen y seguramente si alguien está interesado, aunque sea para, como se dice la palabra, para chusmear el precio o ver la promoción que tenemos de junio, quien esté interesado me avisa y sin compromiso lo conversamos y lo vemos. Así que bueno, quería aprovechar a decir eso y bueno, y agradecer nuevamente a Hernán, Alonso, al presidente del colegio y que nos dieron en esta oportunidad otra vez para acercarnos en esta oportunidad de forma online. Antes de la pandemia lo hacíamos un poco más seguido también de forma presencial y bueno, y quisimos así volver en esta alternativa de curso online para ver cómo resultaba. Y así que bueno, le agradezco también a Cecilia La Ferrara y a todos los que están conectados y que se hayan quedado hasta el final, ¿no? Que eso es importante. Gracias a ustedes. Bueno, si alguien quiere decir algo, yo si no sigo hablando, por mí no tengo problema, me quedo un rato más. La verdad que muchas gracias a ustedes, Pablo, por siempre tener la deferencia de poder contactarnos para compartir estos cursos que son muy importantes, también poder extenderlos a todos los matriculados del distrito y que ellos también puedan hacerse de estas herramientas, ¿no? Que son tan importantes para todo lo que es el cálculo estructural, así que bueno, en nombre del distrito, de las autoridades, agradecerles también por siempre tenernos en cuenta para poder dar este tipo de charlas, como decía. Así que agradeciendo a Isaac, que hoy pobre lo bauticé ingeniero, no sé dónde lo saqué, pero bueno, y también a vos, Pablo, por el contacto, así que bueno, agradecida también. Bueno, un gusto a todos. Quedan todavía 12 minutitos. Aprovéchenlo a Isaac. Él sabe muchísimo y tiene mucha experiencia con el software. Inclusive conoce otras competencias también como para comparar. Pero bueno, al margen de eso, sepan que siempre está en el corazón de cada uno de poder contar con una propia herramienta que los acompañe como profesionales. Cuesta mucho recibirse y bueno, siempre está la posibilidad, sea esta u otra, ojalá sean, que estén con esa alternativa de poder contar con su propia herramienta que los acompañe para el resto de su vida, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por conectarse hasta el final. Nuevamente agradezco a Isaac y al Colegio de Ingenieros, a las autoridades, al presidente, a Hernán Alonso, y bueno, y muchas gracias y estamos en contacto próximamente con otras alternativas para cada uno. Bueno, Isaac, muchas gracias y te libero por si tenés que seguir alguna otra cosa, porque justamente